Tres. Bienvenidos de vuelta a este programa cultural de nuestro blog Curiosidad Cultural. Antes de empezar, debemos agradecer a nuestro patrocinador, la librería peruana Calle de Libros. Muchísimas gracias por apoyar a este blog peruano. Hoy tenemos como invitado a un especialista de la vida y de la obra de nuestro gran poeta peruano, César Vallejo. Estamos hablando de Miguel Pachas Almeida. Bienvenido a este espacio cultural, estimado. Gracias, Ale. Gracias por invitarme y sin duda pues será una gran oportunidad para conocer un poco más la gran figura de nuestro gran poeta César Vallejo. Y así va a ser. Para empezar la entrevista y una pregunta de cajón que toda la audiencia espero se esté preguntando, es la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría, según sus palabras, a César Vallejo en términos generales? Bueno, en términos generales podríamos decir que Vallejo es un poeta auténtico, alguien que vivió por y para la poesía. Ajá. Es algo extraordinario que a mí me ha sorprendido, porque creo que vivir la vida como poeta debe ser interesante, ¿no? Porque Vallejo hizo eso, ¿no? Vivir como poeta toda su existencia. Además podríamos decir que era un hombre, digamos, muy alegre, a pesar que sus poemas muchas veces son tristes. Muy Era un hombre muy dramáticos. alegre, claro, era, digamos, incluso hacía bromas, ¿no es cierto? También era un hombre muy interesado por la política, vivió del periodismo, fue profesor, es decir, fue un hombre extraordinario, sin duda, ¿no, Alex? Sí, sin duda. Como usted bien lo dice, y creo que muchos documentales, historiadores y especialistas mencionan de que, sí, justamente lo que mencionó, que Vallejo en sus poemas refleja mucha tristeza, mucho drama, pero en su vida cotidiana era un hombre muy jovial, muy alegre. Era la contraparte de su obra literaria. Claro que sí. Bueno, también tenía sus momentos tristes, ¿no? De hecho, porque si no, cómo se inspiraba también de la realidad que vivía él estamos hablando del siglo XX. Pero de hecho que se ha estereotipado, se ha sobrevalorado el hecho de que sea un hombre triste, pero no, es como todos nosotros. Lo que pasa es que él ha sabido traducir de la mejor forma la realidad concreta del siglo XX, ¿no? Eso sí, él fue un observador muy crítico de la realidad. Tal vez captaba la tristeza del prójimo, supongo. Tal vez Exacto, no captaba claro su que propia sí. tristeza. Así es, creo que es la mejor teoría que estamos manejando, de que Vallejo ha sido un poeta tan sensible que ha sido capaz de traducir, de sentir en primer lugar, luego de traducir e interpretar esa realidad tan cruda que se vivía en pleno siglo XX y luego pues plasmarlo en los versos que conocemos, ¿no? Creo que eso es muy importante que debemos resaltar. Sí. Ahora me gustaría hablar, ya que hablamos en términos generales, sobre quién es César Vallejo, hablar sobre el legado de Vallejo. ¿Qué significa para el mundo justamente el legado de Vallejo y para el país, para nuestro querido Perú? Bueno, el legado de Vallejo comprende, en primer lugar, yo pienso, a través de sus obras, Vallejo nos ha permitido ser seres más sensibles ante la realidad. Ajá. Creo que a nosotros, a través de los años, de los últimos años, precisamente por esta cuestión del avance del capitalismo, a través del neoliberalismo, Ajá. nos está haciendo personas muy individualistas, muy egoístas, y creo que Vallejo nos lega a través de sus obras, en el sentido de que debemos ser más solidarios, más sensibles al sufrimiento humano, a la condición del hombre actual. Creo que esa es una de las partes que deberíamos relevar en Vallejo, ¿no?
Y otro aspecto que también nos enseña Vallejo a través de sus obras, me refiero ya a sus ensayos, tiene que ver que Vallejo ha sido un hombre que nos permite ser entes críticos con nuestra realidad, ¿no? Si bien con la poesía nos enseña a ser sensibles y solidarios, a través de sus ensayos Vallejo nos permite o nos enseña que nosotros seamos más críticos con nuestra realidad, cosa que muchas veces se está perdiendo, ¿no es cierto? En los últimos años los hombres no nos estamos manifestando, no estamos expresando nuestras opiniones respecto a la vida que estamos llevando. Creo que esas dos partes fundamentales, tanto poesía como ensayo, viene a ser el legado de César Vallejo, ¿no? Aparte de eso, podríamos mencionar que Vallejo ha sido un poeta revolucionario, alguien que nos enseña a hacer una nueva poesía conforme las circunstancias, conforme ocurren los hechos históricos en un país o en el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si él escribió una poesía que tenía mucha raigambre a partir de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, Sí. el avance o el inicio del nazismo, ¿no es cierto? Del fascismo, incluso de los problemas económicos que hubieron en el año 1929. Si nosotros analizamos este aspecto, encontramos en Vallejo a alguien que tradujo muy bien, se expresó lo que él sentía en esos momentos. Ahora nosotros estamos viviendo una realidad muy cruda, el capitalismo, el neoliberalismo avanza, pero también estamos viviendo una época de pandemia. Entonces yo he escrito hace poco un artículo, hasta qué punto es necesario, está bien que haya nuevos poetas, pero se necesita también una nueva poesía que exprese el sentimiento real del hombre en estas épocas actuales. Sí, concuerdo con lo que está mencionando, estimado. Y yo trato humildemente de captar justamente no solo mis emociones, sino también las emociones del prójimo, pero veo que no es tan sencillo. Y por eso que yo admiro la obra de Vallejo, sobre todo la poesía. Sé que Vallejo ha escrito ensayos, narrativa, entre otros tipos de textos, pero es más conocido por su poesía. Claro, sí. Y como usted ha mencionado, su poesía está cargado de ese sentimiento de solidaridad al prójimo. Nos invita a esa reflexión. Pero en estos tiempos nos hemos vuelto más egoístas, individualistas, inclusive irresponsables, porque algunas personas, mencionando la actualidad, no usan mascarillas, no se protegen de manera adecuada, hacen visitas a familiares lejanos, sabiendo que pueden traer consigo el famoso coronavirus. Hay mucho que reflexionar y justamente en una frase Vallejo decía más o menos así, no lo recuerdo literalmente, decía, hay mucho que hacer peruanos. Hay hermanos, ¿no? Mucho que hacer, ¿no? Algo así. Sí. Sí, algo así. Claro que sí. Y efectivamente hay muchas cosas por hacer, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, muchas personas, el hecho de mostrarse sin mascarillas, sin tomar el distanciamiento social necesario, eso es parte pues de la individualidad, de la falta de sensibilidad, del cuidado de uno con la vida de otras personas, ¿no? Por eso que creo que Vallejo es fundamental a través de su poesía, que sigue vigente hasta ahora, Sí, ¿no? Para que nos enseñe a ser más solidarios, ¿no? muy bien, estimado. Ahora quisiera hablar de una famosa rivalidad que se dio justamente entre Pablo Neruda y César Vallejo. Se sabe que en vida César Vallejo eh, había una cierta enemistad. Bueno, Pablo Neruda lo admite después de que César Vallejo fallece, de que había un cierto celo por un celo profesional, yo diría, un celo porque sentía Pablo Neruda que César Vallejo era mucho mejor que él. Ya luego admite que, que César Vallejo era un poeta sin igual. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre esta rivalidad, sobre estos celos profesionales que hubo entre dos grandes poetas? Bueno, es una prueba de los celos que todavía subsisten entre los poetas y escritores.
es algo, digamos, que es parte de la naturaleza humana. Ajá. La verdad, sí es cierto. He hecho un análisis al respecto en mi último trabajo biográfico sobre Vallejo. Coméntenos Con un poco ninguna, sobre este trabajo. claro, no ha sido con ningún afán subjetivo de hacer daño a la figura de un gran poeta también como Neruda. Sin embargo, hay que ser, digamos, objetivos y decir la verdad tal como fue, ¿no? Ajá. De hecho, que Vallejo cuando conoció a Neruda en París, en el café La Rotonda, en el Ajá. café La Rotonda se conocieron, ahí Vallejo constató prácticamente esa actitud, un poco de mirar de arriba hacia abajo a Vallejo, ¿no? O sea, tuvieron un encuentro, el mismo Neruda lo reconoce, de que Vallejo, según Neruda, afirma en su propio trabajo biográfico, de que Vallejo le habría dicho pues, que Neruda era el más grande poeta americano, pero Neruda le respondió que si iba a hablar de literatura, pues entonces mejor no había nada que hablar en esa reunión. Entonces eso le chocó a Vallejo. Eso lo cuenta Neruda, en Confieso que he vivido, su obra autobiográfica. Ajá. Y en realidad ese fue un punto inicial de esa relación que iba a existir nada normal con Vallejo. Posteriormente observamos a través de la investigación que en realidad a Neruda pues no le gustaba la poesía de Vallejo, especialmente Trilce, no le gustó, ¿no? Que dijo que era cualquier cosa menos poesía. Ajá. Posteriormente había un recelo entre ellos, ¿no? Fundamentalmente de parte de Neruda, a tal punto que en 1936, iniciada ya la Guerra Civil Española, eh, encontramos datos en que Neruda, en lugar de darle el cargo de que él pueda asumir un cargo en una revista que se estaba escribiendo o editando a favor de la República Española, eh, cosa interesante, Neruda no le quiso dar, así de manera interesada, no le quiso dar ese cargo que Vallejo tanto lo necesitaba de repente para ganar algún dinero, y sin embargo se lo dio a otra persona. A mí me parece, haciendo un análisis en este libro biográfico, de que Neruda, por envidia, por la cólera que tenía en contra de Vallejo, no le dio ese cargo. Incluso también se menciona de que algunos artículos que Vallejo escribía, posteriormente él descubrió que Neruda escondía esos artículos en unos cajones, es decir, tampoco publicaba lo que Vallejo escribía en esos momentos. Y eso me llevó a una conclusión, ¿no? De que en realidad Neruda no veía con buenos ojos de que Vallejo sea un poeta mucho más extraordinario que él en esa época. Incluso han habido otras personas que han mencionado que Ajá. sí, evidentemente Neruda era egoísta, era envidioso Ajá. y sabía perfectamente que Vallejo era mejor poeta. No obstante, ya cuando Vallejo muere, recién pues Neruda empieza a decir pues, que Vallejo es un poeta grande, inmenso, oceánico, le dedica odas, pero claro, porque ya está muerto. Porque esa es una verdad, mi estimado Ale, que a mucha gente, yo escribí ese artículo hace poco en el Facebook, y mucha gente realmente se ha dado cuenta de esa relación poco amical que tuvo Neruda con Vallejo. Sí, poco amical. Es lamentable que no hayan sido, digamos, buenos amigos, de no colaborar mutuamente, retroalimentarse Claro, entre dos genios. ¿Qué hubiese pasado hubiese sido si interesante. se retroalimentaban, se apoyaban entre los dos? Tal vez hubiesen fundado una mejor revista, un proyecto. Estoy especulando, obviamente. Claro. Hubiesen hecho obras importantes de repente ambos, allá en París, ¿no? En Europa. Hubiesen dejado mejor puesto las obras literarias, también las ideas políticas de dos hombres fundamentales de Sudamérica. Sin embargo, eso no sucedió, ¿no? Lamentablemente. Una gran oportunidad que se desperdició. Claro que sí. Ahora me gustaría hablar sobre usted esta vez.
ya que hemos A ver, hablado en profundidad de nuestro gran poeta peruano César Vallejo. He estado indagando, bueno, se me viene a la mente, se me viene a la mente una entrevista que le realizó el intelectual peruano Marco Aurelio de Negri, y me vienen a la mente varias preguntas, entre ellas, ¿cómo se imaginó alguna vez ser entrevistado o tener la oportunidad de conversar en un programa de televisión con Marco Aurelio de Negri? ¿Sintió un poco de miedo, intimidación, hablar con esta personalidad de la cultura, en este caso de la contracultura peruana? bueno, en realidad, no había temor, como yo sí he notado en muchos escritores que tienen temor o tuvieron temor de ser entrevistados por el doctor Marco Aurelio. Yo recuerdo que en el 2008, y acerca del 2009, publiqué este libro sobre Georgette. Acá lo voy a mostrar al público. Muéstrelo, por favor, No estimado. sé si se ve ahí, se ve allí, Alex. Este es Sí, un sí, se ve, libro dice sobre Georgette Vallejo. Si puede Vallejo acercar un al fin poquito de la más a la batalla. cámara, Allí. mucho mejor. Ujú. Bueno, este libro lo publiqué en el 2008 y lo dejé allí en la oficina de TV Perú Ajá, y llegó a las manos del doctor Marco Aurelio y después él mismo me llamó, ajá, aparte de su asistente, pero él también personalmente me llamó para llevar adelante esta entrevista, ¿no? Y a ajá, mí me pareció interesante porque el doctor, mientras nosotros no empezábamos la entrevista realmente ya a través de las cámaras, se ajá, mostraba pues muy amigable, y de repente buscando esa empatía, el ya, ambiente propicio para la entrevista, pero cuando ni bien empezó pues ya la filmación, la grabación, entonces se transformó en un anti-georgetiano, que no pensé, me sorprendió, porque yo pensaba pues que iba a ser una entrevista de repente, muy bien señor, en la página tal usted afirma, cómo fundamenta, ¿no? Pero él de frente dijo que se declaraba un anti-georgetiano y dijo que Georgette era una mujer que quiso imponer, que se creía la dueña de la figura de Vallejo y todo eso. Entonces para mí fue un inicio, pues, digamos, sorprendente porque inmediatamente tuve que sacar todos los argumentos posibles para defender a Georgette, porque yo escribí un libro para defender a Georgette Vallejo, la esposa del poeta. Entonces tuvimos una entrevista que más pareció pues un debate, ¿no? Fue el primer round que yo creo que en realidad el doctor Marco Aurelio terminó un poquito mal parado porque habían cosas que había leído mal, pero ajá. sí, me pareció extraordinario. Nunca pensé ser entrevistado por el doctor Marco Aurelio de Negri, pero Sí, tampoco tuve temor, pero sí yo creo que estuve lo suficientemente preparado ajá. para defender la figura de Georgette ante cámaras, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Sí, bueno, es usual y típico en Marco Aurelio, que en paz descanse, que confronte de esa manera, como un debate, a todos sus entrevistados. De alguna Así es. manera quiere ser el que siempre tiene la razón, quiere ganar Ujú. los debates. Mm. Bueno, es mi parecer y seguro algunos lo comparten, otros no. Bueno, yo creo que más bien lo que él trata, o él trató en ese momento, como otras entrevistas que tuve con él, es de poner en juego hasta qué punto el autor de un libro Ajá, puede argumentar con ideas, ¿no es cierto?, con ideas válidas, ajá. lo que ha escrito, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Para mí me parece fundamental ese trabajo que hizo el doctor Marco Aurelio de Negri, a quien le he escrito hace poco otro artículo, debido a la desaparición física de hace 2 años. Sí, que en Pero paz sí, descanse. gracias a él más bien he aprendido, me he esforzado más para mejorar poco a poco mi trabajo también, ¿no? Creo que de alguna manera se aprendió algo de esa entrevista, por lo que me has dicho. Claro que sí, claro que sí. Tal vez su intención fue, digamos, consolidar sus ideas planteadas en ese libro de Georgette,
de Georgette, la esposa de César Vallejo. Y he visto que ha publicado unas fotos también hace un par de días justamente un artículo, algunas fotos, algunas publicaciones sobre el deceso de Marco Aurelio de Negri. Y bueno, me parece muy bueno que usted haya mantenido digamos, el carácter, la postura de no dejarse intimidar, de no guardar, digamos, rencor, no se lo tomó tan personal. Entendió que era un debate No, intelectual, no tenía que jugarse los sentimientos. no, de ninguna manera. Yo en realidad, esa primera entrevista y también la segunda, porque tuvimos otra entrevista ya con este libro que estoy mostrando acá. Ajá. Este libro lleva ¿Podrías por acercarlo título a la César cámara para que se Vallejo vea todo el libro? allí. Ajá. ¿No? Este libro ¿Cómo se lo titula el publiqué en libro? el Porque no se ve bien las 2014, letras, para que el público lo sepa. allí, No veo el título de las letras. ahí. A la derecha, a la izquierda. Un poquito más. Se ve solo la foto del libro, no se ve el título. Está en la parte de acá. Ahí sí se ve mejor. América Ujú. Hispana se ve. Sí, César Vallejo hizo América Hispana. Ajá. Bueno, este es un ensayo que Ujú, escribí en el 2014, un ensayo basado en la presencia de César Vallejo en Madrid en 1931. ajá, Pero en realidad, como tú decías, yo nunca tomé de manera personal, sino más bien de manera profesional la entrevista que me hizo el doctor Marco Aurelio de Negri. En esta segunda entrevista ya con este libro, hubo momentos también muy inquietantes, complicados para mí, porque ya trató de situar a Vallejo dentro del contexto actual de lo que vivía el Perú. Yo había escrito un artículo también en este pequeño libro sobre ajá, que Vallejo no se hubiese quedado callado ante situaciones como lo que ocurrió con Bagua, por ejemplo, en la época de Alan García. ajá. Entonces, el doctor Marco Aurelio de Negri inmediatamente dijo, pero ¿cómo me puedes demostrar que Vallejo nunca se quedó callado? A ver, dame pruebas de eso. Yo he leído todos los artículos de Vallejo en las crónicas y no he encontrado ni un ataque que ha hecho Vallejo a los presidentes, a los gobernantes de la época acá en el Perú. Y esa fue una parte muy interesante, Ajá. porque el doctor ha observado esa afirmación que yo estaba haciendo. En realidad yo hacía esa afirmación llevada por Georgette, pero en realidad sí Vallejo en el año 1933 escribió un artículo de eh, cómo se llevaba acá en el Perú las contiendas electorales para elegir a los nuevos presidentes, cómo se encontraban las clases sociales en esa época en el Perú, un trabajo extenso de lo que sucedía políticamente hablando acá en el Perú. En ese momento no le manifesté eso al doctor, pero sí le dije que habían cartas donde él, Vallejo hablaba sobre la realidad peruana, e incluso también le mencioné de que Vallejo quería venir al Perú, pero cuando el gobierno de esa época le dijeron, bueno, tú vienes al Perú, pero no te dedicas a la política, Vallejo decidió pues por sus ideas y no vino al Perú. Entonces, esa es una cuestión que le impresionó al doctor. Él no lo sabía y el público tampoco lo sabía porque inmediatamente han empezado a preguntarnos cómo es eso de que en realidad Vallejo no vino porque le pusieron de por medio una condición, ¿no? Y fue Yo tampoco interesante sabía. porque no sabía el público sobre eso, el público peruano, porque debo de decirte también de que en el Perú, como tú sabes, no se analiza, no se estudia, no se difunde las ideas políticas de Vallejo. Entonces fue algo interesante que gracias a este diálogo con el doctor Marco Aurelio de Negri, me permitió también que se difunda la parte política de Vallejo, ¿no? Eso es importante de los programas en general, no solo de su persona que fue invitado, perdón, sino de los tantos invitados que Marco Aurelio
llevó a su programa y que discutieron de diversos temas, tanto políticos, culturales y de conocimientos en general. Y de paso, estas Claro, dos lo que pasa es preguntas que, que hemos hecho ha sido como un pequeño homenaje también para Marco Aurelio. por supuesto, le estamos haciendo un gran homenaje, ¿no? De hecho, gracias por eso, Alex. No, al contrario. Ahora continuando con la vida y obra de Vallejo, me gustaría preguntarle ahora a usted si ha sido fácil estudiar justamente la obra y vida de Vallejo, ya que se sabe que no hay una poesía completa, como lo dijo Marco Aurelio en su programa, no hay una biografía completa y detallada todavía de César Vallejo. Bueno, sí, tiene razón. El doctor Marco Aurelio de Negri siempre mostró una preocupación de que era necesario que exista una obra poética completa, sin errores, sin erratas de ¿Ah? Vallejo, ¿no? Más o menos hasta el 2010 o 2012, eh, recuerdo que hablando con el doctor Maxi Batuesta, un gran vallejólogo que también ya ¿Ah? lamentablemente ya falleció, me decía que la obra poética completa publicada por Ricardo González Vigil tenía 5 errores, 5 erratas, y que él pretendía hacer una obra poética sin erratas. ¿Ya? Entonces, esa era una de las preocupaciones del doctor Marco Aurelio de Negri, que me parecía fundamental, porque él aspiraba a eso. Ahora, con respecto a la biografía, yo llegué a publicar este libro ya en el ¿Ah? 2018, en octubre del 2018. Yo que tan solo he nacido. Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo. Es cierto, hasta el 2014 se habían publicado muchas biografías, digamos, o datos biográficos ¿Ah? incompletos. Creo que el trabajo un poco más completo que habíamos tenido hasta ese momento era el trabajo de Stephen Hart, un vallejólogo inglés, Ajá, que había publicado una biografía literaria sobre Vallejo. ajá, Entonces yo estaba pensando desde hace años hacer un trabajo mucho más amplio, ajá. más contextualizado con la realidad socioeconómica y política tanto de Perú y del mundo, y a la vez con documentaciones, ¿no? Porque en este trabajo encontramos incluso, aparte de todas sus fotografías, una serie de documentaciones importantes que me alcanzaron la Universidad Católica de Perú, ¿Ah? la Universidad de Trujillo, o sea, documentaciones fundamentales para que aquella persona que quiere conocer realmente la vida de Vallejo, pues ahí tenga los documentos necesarios. Y ¿Ya? así publiqué este libro, yo la verdad estoy muy contento porque Ricardo ¿Ah? González Vigil lo calificó como el libro más documentado y más completo sobre Vallejo. Un crítico literario con Ricardo González un Vigil, buen, sí, entonces, con un buen ojo y muy así prestigioso. es. Así es, entonces es un trabajo que lo realicé durante 10 años, investigando no solamente la vida de Vallejo, sino también hasta qué punto él, digamos, llevaba su poesía, cómo influenciaba su poesía de acuerdo al momento, al contexto. Traté de ver todas sus facetas, no solamente poéticas, sino también, por ejemplo, narrativa, su faceta dramatúrgica, de ensayista, de profesor, de periodista, es decir, todas sus facetas posibles, tratando de acercar, Y el de ser humano también. aproximarme más, claro que sí, de aproximarnos más a la figura de este gran poeta, ¿no? Mm. Entonces ese ha sido un trabajo que he publicado últimamente. ¿Consideraría usted su obra la más completa biografía o Bueno, falta? yo pienso que hasta el momento sí, pero de hecho que van a tener que salir nuevas biografías, pero yo quisiera que no solamente sea biografías como datos, ¿no? Lo que ¿Ya? me interesa para hacer una biografía, porque hubiese sido muy sencillo para mí en un año o 2 años haber hecho un trabajo solamente de copy y pega de datos, pero no, se requiere todo un análisis de una persona, ¿no es cierto? Hacer un análisis incluso psicoanalítico que hizo el doctor Maxwell, por Integralmente. ejemplo, un Vallejo integral, ¿no? Que incluso me ha llevado a recorrer los lugares donde él ha estado acá en Lima o en Trujillo, en Santiago de Chuco, ¿no? ¿Por Coméntenos qué? un poquito de eso. Porque es necesario que un biógrafo, para que pueda escribir una obra
se alimente de esos lugares donde estuvo el poeta, ¿no? Entonces eso me ha permitido hacer un trabajo más ¿Y llegó completo. a conocer algún familiar de Vallejo? Supongo que Bueno, sí, yo he estado muy relacionado con la familia Vallejo. Desde hace muchos años he tratado, por ejemplo, con César Vallejo Infante, que fue uno de los sobrinos directos del Bate. Luego he Ajá, estado ya conversando con otros sobrinos, ya nietos, sobrinos nietos. En ajá, este caso, con Víctor Clemente Vallejo Gamboa, ajá. que ha sido uno de los familiares de Vallejo que ha vivido precisamente, perdón, en la casa del poeta en Santiago de Chuco, ha vivido con el hermano mayor de Ah, Vallejo durante muchos años, ha estado a cargo incluso de cuando niño de Otilia Vallejo, la hija de Clemente, y él me ha dado datos extraordinarios de cómo vivía la familia Vallejo en Santiago de Chuco, y creo que eso ha sido importante porque este trabajo ya esté más cerca de lo que fue realmente nuestro gran César Vallejo. muy bien, estimado. Antes de concluir y para cerrar con broche de oro, ¿podría agregar algo más? ¿Dónde podemos conseguir sus obras, sus libros? ¿Algún mensaje final? Bueno, yo quisiera que se conozca o se difunda la vida y obra de César Vallejo en los colegios peruanos, en las Ajá. universidades. Aspiro a que esta obra biográfica sea traducida al francés y al inglés para que también conozcan la vida de Vallejo, no solamente la obra. Y ese es uno de mis más caros sueños. Estoy también ya para terminar una película sobre Vallejo, agradeciendo a Reinaldo Arenas por ser el actor principal. ¿Qué más te puedo decir, mi hermano? Estoy muy contento porque también gracias a ti, por ejemplo, Ajá. estamos ya difundiendo la figura de Vallejo y creo que ese es el mejor sueño que tengo, que la gente conozca más a César Vallejo y se Ese es el fin. lleve adelante, claro, y que lleve adelante su mensaje, que es lo más importante. Sí, ese es el fin, estimado. Interesante lo que acaba de decir sobre la película. Coméntenos un poquito antes de concluir la entrevista y díganos dónde podemos conseguir sus libros. Bueno, el libro yo en realidad lo ofrezco personalmente, si alguien desea me escribe por Facebook y yo lo llevo a domicilio, porque no le he hecho, no le he dejado a las librerías porque me cobran el 50%, Sí, el sí, 40 o el 50%, entonces mejor yo mismo lo he vendido. En realidad casi toda la edición se está terminando, la primera edición se está terminando. muy Así bien. que por Facebook nada más me pueden contactar y yo llevo el libro, ¿no? Y con respecto a la Ajá, película, yo escribí un guión precisamente inspirado en esta obra biográfica. ajá, Escribí un guión sobre la vida de César Vallejo como poeta, de lo que ajá, pasó, de lo que vivió, ajá. tanto en Lima como en Trujillo, con relación a los doctos literarios. Así que hay muchas expectativas. Mucha gente quiere ver esa película y Yo ojalá también. que, y tú también, entonces ojalá pasando esta pandemia ya podamos terminar esta película. Se suena interesante. Estaremos atentos a la película que pronto saldrá. Hay Ojalá que muchas sí. expectativas. Para mí, supongo para todo el público que sigue mi blog y para las personas que han leído su obra, también debe haber una gran expectativa. Y espero que se Gracias, haga Juan. realidad esa película, que muchas personas lleguen a verla y si es posible que llegue Ojalá que a todos sí. los cines. Sí, esperemos que las salas, la sala limeña pues apoyen este proyecto, ya que es la primera película que sobre Vallejo se haría en el mundo y Y esperamos que quién así sea, sabe, que nos tal vez apoyen. llegue a Netflix. Puede ser un bonito sueño, que llegue a todo el mundo. Bueno, ojalá que sí, hayamos de repente participado en algunos festivales, ¿no? Lo Muy bien, importante es difundir a Vallejo, eso es lo que queremos nosotros. a eso me refiero, que llegue a lo más alto y a todo el mundo. Nos Ujú. despedimos de nuestro amigo Miguel Paches Almeida. Muchísimas gracias por esta entrevista concedida. Muchísimas gracias por todo lo que has aportado con tus conocimientos, con el estudio que has hecho de la obra de nuestro más importante poeta peruano. Hay muchísimo que aprender de la literatura y del ser humano, que es y siempre será y era César Vallejo.
Muchísimas gracias, Miguel Pachas Almeida, por dedicar tu vida a la obra de nuestro gran poeta. Y que la Gracias, Ale. película Gracias. sea un éxito. Y todas las obras que Ojalá que hagas. sí. Ojalá que sí. Gracias, Ale, por la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto, estimado.